Bueno, ahora voy a poner a presentar, a compartir pantalla. Si quieren poner en foco, ahí donde están los tres puntitos, para ver mejor la pantalla, ver más grande las imágenes, háganlo. Se ve ahí, ¿no? Sí, se ve. Bueno, podemos arrancar entonces. Bueno, esta clase de hoy va a poner en foco esta segunda etapa del trabajo en relación a los mismos temas que trata el curso, sobre la forma, el tipo y el tejido, y en específico sobre las formas de ocupación. Ahora no solo entendido desde su configuración geométrica, sino intentando releer estas categorías, también desde el comportamiento y como decíamos antes, las formas de ocupación. Vamos a pensar cuál es la relación entre el comportamiento de las personas y la configuración geométrica. Y al final ver cuáles son los instrumentos que nos permiten estudiar esta clase de problemas. Podemos hacernos algunas preguntas. ¿Es posible pensar el tipo arquitectónico incorporando ahora los tipos de comportamiento que habilita esa arquitectura? ¿O al estudiar los tejidos urbanos podemos dar cuenta de cómo está constituido el tejido social? Lo primero que queríamos presentar eran algunos dibujos que empiezan a trabajar sobre el problema de cómo registrar la forma de ocupación en relación a la arquitectura. Lo primero que queríamos contarles es un libro que Saul Steinberg publicó en el año 1949. Él era un ilustrador y caricaturista de Estados Unidos, que es muy conocido por los trabajos que publicó en The New Yorker. Y este libro, el The Art of Living, o El arte de vivir, que publica en el 49, reúne una serie de dibujos que ilustran y también registran las formas de habitar de esa primera mitad del siglo XX en Norteamérica. En una de estas ilustraciones que presenta el libro, Steinberg dibuja un típico edificio de vivienda colectiva de las primeras décadas del siglo XX, en una ciudad americana, quitándole parcialmente su fachada y pudiendo ver en simultáneo lo que ocurre en cada una de las 23 habitaciones que se nos presentan. El dibujo describe algunas de las cualidades del edificio, su relación con el espacio público, el acceso a través de una escalera que define una planta noble elevada de la calle. Podemos ver que los interiores de esta planta se diferencian por su mayor altura. Por debajo hay una planta de servicios vinculada a la calle y por encima se apilan pisos de habitaciones que van reduciendo su dimensión a medida que se alejan del suelo. En la azotea podemos ver algunos elementos que nos permiten entender el contexto urbano del edificio, cableados y chimeneas que podrían conectarse con las redes de infraestructuras a la ciudad. Pero el dibujo de Steinberg se concentra en anotar con mucho cuidado no solo la medida de cada una de esas estancias, sino especialmente a sus habitantes, con sus objetos, sus muebles y elementos de decoración. Está en esa descripción puesta en juego una lectura sobre el tipo de comunidad que supone este edificio. Inspirado en esta ilustración de Steinberg que vimos recién, en 1978 George Perec publica este libro, La vida, modos de uso, que imagina cómo sería un libro que pudiera ver absolutamente todo lo que ocurre en la vida de un edificio con todos sus habitantes al mismo tiempo. Accidentalmente el libro inicia con el capítulo que hace referencia a la escalera como espacio común y articulador de la vida de esas personas. El texto dice, en la escalera, sí, podría empezar así, aquí, de un modo un poco pesado y lento, en ese lugar neutro que es de todos y de nadie, donde se cruza la gente casi sin verse, donde resuena lejana y regular la vida de la casa, de lo que acontece detrás de las pesadas puertas de los pisos. Casi nunca se percibe más que esos ecos filtrados, esos fragmentos, esos esbozos, esos inicios.
Esos incidentes o accidentes que ocurren en las llamadas partes comunes, esos murmullos apagados que ahoga el felpudo de lana roja descolorido, esos embriones de vida comunitaria que se detienen siempre en los rellanos. Los vecinos de una misma casa viven a pocos centímetros unos de otros, los separa un simple tabique. Comparten los mismos espacios repetidos de arriba a abajo del edificio. Hacen los mismos gestos al mismo tiempo: abrir el grifo, tirar de la cadena del water, encender la luz, poner la mesa. Algunas decenas de existencias simultáneas que se repiten de piso en piso, de casa en casa, de calle en calle. Se atrincheran en sus partes privadas, que así se llaman, y querrían que de ellas no saliera nada. Pero lo poco que dejan salir, el perro con su correa, el niño que va por el pan, el visitante acompañado o el importuno despedido, sale por la escalera. La tapa del libro que nos presenta Perec tiene esta ilustración que fue publicada originalmente en un libro de un periodista y poeta romántico francés que fue Edmond Tessier, que se llama Pintura de París, de 1853. Este libro reúne una compilación de ilustraciones y caricaturas donde Tessier nos presenta un retrato de la vida parisina, que es contemporánea a la transformación de la ciudad que estaba sucediendo con el plan de Haussmann. Este dibujo describe un típico edificio de París, construido en estos tiempos, y en la sección del edificio se muestran las condiciones de los inquilinos de las distintas plantas. En la planta baja, la familia del portero; en este primer piso, una pareja de ricos burgueses; una familia burguesa media, pequeños burgueses; y finalmente en el ático, los pobres, los artistas y los viejos. Conviven en la misma edificación un entramado social heterogéneo, y estos modos de vida se desarrollan en forma conjunta y vertical, pero implican también una estratificación social. Una organización jerárquica que está evidenciada no solo por la posición de cada una de estas viviendas, sino también por el tamaño de los locales y por las formas de ocupación, en algunos casos más opulentas y recargadas, y en otros más austeras y más despojadas. Podríamos también observar la vestimenta o los comportamientos de los habitantes. Podemos detenernos en lo pintoresco que es el dibujo, sin embargo, presenta una crítica muy aguda al sistema social de ese momento. Sigue Perec, porque todo lo que pasa por la escalera, todo lo que llega, llega por la escalera. Las cartas, las participaciones de bodas o de funciones, los muebles que traen o se llevan los mozos de las mudanzas, el médico avisado urgentemente y el viajero que regresa de un largo viaje. Por eso en la escalera, un lugar anónimo, frío, casi hostil. En las casas antiguas había aún peldaños de piedra, barandillas de hierro forjado, esculturas, grandes hachones, a veces una banqueta entre piso y piso para que descansara la gente mayor. En las casas modernas hay ascensores con las paredes llenas de graffiti que quieren ser obscenos y escaleras llamadas de socorro, de cemento desnudo, sucias y sonoras. En esta casa, en la que hay un ascensor viejo, casi siempre averiado, la escalera es un lugar vetusto de una limpieza sospechosa que se degrada de piso en piso siguiendo las convenciones de la respetabilidad burguesa. 2 espesores de alfombra hasta el tercero, uno luego y ninguno en las 2 plantas que están debajo del tejado. Podemos rápidamente asociar esta descripción de Perec a cualquiera de los dibujos que veíamos antes. Estos mismos temas los podemos ver en este díptico del artista islandés Arnar Axelsson, que muestra un edificio también de departamentos cortado y visto desde 2 puntos de vista diferentes. En estas perspectivas vemos que están llenas de cuerpos en acción, y el edificio se presenta como un dispositivo narrativo que nos permite leer al mismo tiempo una multiplicidad de historias. Historias que suceden repetidamente separadas por algunos centímetros de distancia. Si bien esta ilustración nos presenta una edificación más regular, podemos notar que se trata de espacios ocupados de forma diferente. Estos mismos temas se presentan en esta obra de Clorindo Testa,
donde se pone en cuestión la simultaneidad de acciones que se producen en la vida urbana actual. Una crítica al tipo de vida en las ciudades y a cómo vivimos juntos, donde se ponen en relación, en planta y en vista, las acciones sucesivas de una persona en una vivienda en la ciudad actual. En este libro de Atelier Wow, que se llama Communalities, o traducido al español Comunalidad Arquitectónica, el estudio se concentra en espacios públicos, donde el carácter del lugar está determinado por la especificidad de un espacio o infraestructura y su capacidad por contener actos humanos. Estudia las relaciones humanas como principal material del proyecto. Lo interesante del libro es que en los documentos gráficos está anotado de forma equivalente tanto los elementos arquitectónicos como los cuerpos, las personas y sus actos. Importa tanto la configuración de la baranda como tipo arquitectónico, como su capacidad de alojar ciertos comportamientos. En este libro, Atelier Wow introduce un uso del término tipo muy novedoso, diferente al que habitualmente usamos en nuestra disciplina. Y ellos dicen, consideremos que el comportamiento también es una tipología, pero que va más allá de la mera diferencia entre individuos. Es la relación del espacio físico con un comportamiento determinado, o bien que el espacio ya contiene potencialmente un tipo de comportamiento social. De esta forma, la gente que está en una plaza, pese a que no se conocen entre ellos, contribuye en conjunto al mismo tiempo y al mismo espacio. No se interrumpen, pero reconocen cómo se comportan otras personas a su alrededor. El comportamiento es un tipo, es repetido, es entrenado y aprendido. Le pertenece a cada persona, pero también es inherente al espacio. En un momento del texto hacen una crítica a la construcción masiva de viviendas de la posguerra, donde solo se respondía a la extrema carencia del espacio habitable, basado en la familia tipo, la familia promedio de ese momento. Como resultado, la gente recibió una cantidad masiva de viviendas, monótonas, estandarizadas y uniformes, donde las áreas comunes fueron convertidas en elementos puramente medibles, donde no se espera nada de los residentes, son solo un cuerpo vacío en un proyecto de vivienda uniforme. Los espacios comunes, dice Atelier Wow, solo representan la idea de comunidad, sin guías para saber cómo usar ese lugar, solo reglas de lo que no debe hacerse. No pisar el césped, no fumar, etc. Previo a este libro Communalities, habían hecho una investigación sobre el tejido residencial en Tokio, que está conformado por un alto porcentaje de viviendas individuales, con un parcelamiento muy fragmentado. En este tejido ellos identifican lo que llaman sets de arquitectura, que están conformados por unidades que repiten ciertos rasgos entre sí. Con todas estas diferencias y semejanzas, ellos producen estos catálogos que permiten identificar los tipos y compararlos entre sí. Y se preguntan, ¿cómo se materializa una comunalidad? Lo primero que se les viene a la mente es la situación de edificios similares, todos juntos con leves diferencias que se pueden encontrar en una misma región o en la misma calle. Estos sets de arquitectura tienen distintos dueños, pero son parte del escenario de una comunidad particular y de un espacio urbano específico por sus techos, por sus fachadas. Esa característica es la tipología arquitectónica. Cuando hay una tipología arquitectónica en un área significa que la gente en ese lugar conoce el tipo o estilo de arquitectura más adecuada para ellos. El estudio sigue catalogando así estas casas unifamiliares y los tipos que se dan en un distrito especial residencial del área de Tokio. Primero clasifican a las casas por la ocupación que realicen en la parcela. Si deja un vacío al frente, si deja un vacío lateral, si tiene un estacionamiento, etc. Y después van clasificando según el tipo de techo que tiene, si es a dos aguas, si es plano, si tiene un alero, si tiene una terraza. Y así especifican estos tipos arquitectónicos que empiezan a conformar a partir de viviendas individuales espacios urbanos o espacios comunes identificables. Otro libro de esta oficina es quizás el más conocido, es Made in Tokyo, en donde siguen utilizando los mismos recursos,
recursos de la anotación, de la axonométrica, para dar cuenta de diferentes problemas, ¿no? Este libro cataloga ahora los momentos anómalos o contingentes, pero que al detectarlos se vuelven específicos de esa ciudad. La investigación se concentra en las infraestructuras complejas de usos heterogéneos, como en este caso que vincula una autopista con un garage de autos de policía en relación a un edificio de uso corporativo. Como ven, el dibujo describe la configuración geométrica, o sea, la forma de los edificios y la autopista, pero también anota aquellos elementos que dan cuenta de sus formas de uso, ¿no? Podemos ver los autos que de alguna manera circulan por la autopista y aquellos que sirven para ser guardados. El libro mantiene esta misma estructura de descripción en todos los casos que anota y que encuentra en la ciudad. Siempre tenemos un plano de situación en la parte superior izquierda de la hoja, un texto que describe ese caso, más abajo hay una axonométrica y en la parte inferior una serie de acciones que se pueden describir que encuentran en ese lugar. En la hoja derecha siempre hay una fotografía, hoja completa, del caso real. Y por último, toda esta información que se va catalogando caso por caso, se reúne y vincula con estas mismas axonométricas que antes estaban catalogadas y ahora están en un mapa, que las reúna todas, no de forma georreferencial, es decir, cada una no está exactamente en la posición real, sino que están todas configuradas para poder tener un mismo dibujo, pero que da cuenta, sobre todo, de las formas de articulación y la conexión entre las partes. Podemos ver ahora algunas de estas preocupaciones volcadas en un proyecto específico de vivienda, en este caso el edificio de Flores Prats, el 111, Viviendas en Terraza, que ya se vio, ya Roberto la presentó en clases pasadas. Con este proyecto, Flores Prats plantea la vivienda colectiva como un dispositivo capaz de reconstruir las relaciones de confianza entre vecinos, que parece haberse perdido en este momento de crisis global. Entender cómo la arquitectura puede generar un marco que favorezca la interacción social entre vecinos, evitando el aislamiento y la individualidad, promoviendo la comunicación, las relaciones y la familiaridad, para que un barrio o una manzana, un conjunto edilicio, pueda actuar como la estructura social central dentro de la sociedad. El edificio, como comentábamos, organiza 111 viviendas en torno a un espacio central. El centro del proyecto es ese gran espacio vacío, ese patio, que contiene 3 árboles y una fuente. Está rodeado de balcones y terrazas. Ese patio comunitario funciona como una plataforma que da lugar a reuniones sociales donde se pueden juntar sus habitantes que vienen de orígenes diversos con intereses diversos. El recorrido desde la calle a las viviendas individuales pasa siempre por ese gran patio y está modulado por una secuencia de escalas que van pasando progresivamente desde espacios más abiertos y más públicos hasta los espacios más íntimos y más privados, construyendo así estos umbrales intermedios entre lo público, lo común y lo privado. Para darle forma a este patio, Flores y Prats relevan una plaza del centro de Barcelona, de la ciudad vieja, la Plaza San Felipe Neri. Este espacio conocido por ellos pretende llevarse alguna de sus cualidades geométricas, su forma, la relación entre su ancho y su altura. Parecieran también que quieren llevarse las clases de comportamiento que ese espacio habilita. Pensar que es una plaza cerrada, rodeado de muros, con determinada vegetación, determinada especie de árboles, que permite reuniones sociales de determinadas escalas, mantener conversaciones a cierta distancia, permitir que los chicos jueguen, etc. El tamaño y las proporciones de este espacio lidian con un delicado equilibrio entre los límites y las relaciones de vecindad. Y así pareciera que
efectivamente la medida y la forma del patio del edificio está puesto en relación con la medida y forma de la plaza, y en este dibujo vemos la superposición del contorno de ambos espacios. Y así, en otro lugar, con otros materiales, en otro momento, parte de las cualidades de esa plaza se reconfiguran ahora en el patio del edificio. Ese patio que se convierte casi en una extensión del hogar, del espacio privado, ese espacio común, donde los amigos, los vecinos, los conocidos pueden compartir esa vida cotidiana en un círculo de intimidad determinado. La relación entre el patio como espacio común y las viviendas como espacio privado está mediada por esta serie de umbrales intermedios, galerías, balcones, etc. Las expansiones de las viviendas, estas terrazas que dan al patio, se convierten en ese espacio intermedio capaz de articular la vida privada con la vida en comunidad, que se repite extensivamente a lo largo del edificio. Podemos reconocer cada una de las viviendas por el balcón que se recorta en la fachada y que la relaciona con el patio, pero que va adquiriendo variaciones y diferencias en las formas en que sus habitantes ocupan y se hacen dueños y convierten y transforman ese lugar. Podemos ver la diferencia entre cada uno de los balcones. Finalmente, el espacio privado de la vivienda, todos los apartamentos dan tanto a la calle como a la plaza central. Las áreas sociales dan a esa plaza, dan a ese momento interno que construye el proyecto, insistiendo en esta idea de intercambio de vistas y saludos entre vecinos, mientras que el dormitorio de la calle, ¿no?, pensando que este es un lugar un poco más tranquilo y silencioso para dormir, ¿no? Todo el tiempo ese patio no solamente lo vinculaban a ese otro espacio en la ciudad de Barcelona, sino también como si fuera una especie de teatro social, ¿no?, donde la gente podía entrar y salir en ese lugar y ser visto, ser reconocido por sus vecinos, y donde se produce la interacción. Ya en el interior de estas viviendas, el espacio que, como decíamos recién, conecta el patio con la calle, como cruzando esas dos relaciones entre lo común y el espacio público, está articulado por un mobiliario fijo, que es el que reúne todos los electrodomésticos y todos los núcleos sanitarios, y concentra las actividades domésticas alrededor de ese espacio. Organiza el departamento a su alrededor, definiendo un espacio bastante continuo que puede subdividirse en 2 o en 3 habitaciones. Y que es capaz de ser apropiado y ocupado de formas diversas de acuerdo a los intereses de sus habitantes. Posteriormente a que el edificio fuera ocupado por sus primeros habitantes, al estudio le interesaba ver de qué manera se desarrollaban estas hipótesis que habían planteado con anterioridad y que, digamos, fueron parte del proyecto. Y realizaron un taller de relevamiento de postocupación. Junto a un grupo de estudiantes realizaron entrevistas a los habitantes relacionadas con el diseño de los espacios y cómo los vecinos los entendían. Esto finalmente tomó forma en el documental Meeting and the Building, donde se retrata un día en la vida del edificio. Y que lo pueden buscar y mirar, es muy interesante como un relevamiento de la vida, de la posocupación del edificio. Y finalmente queríamos presentarles también algunos trabajos propios del estudio de viviendas colectivas, para ver el uso que podemos hacer de ciertos instrumentos de notación. El primero que le queríamos presentar es las viviendas para las villas olímpicas en el barrio de Villa Soldati, en Buenos Aires. Es un conjunto de viviendas que se inserta en un área de la ciudad que como ya sabemos, y estamos estudiando algunos casos que están muy cercanos a ella, fue un escenario de diversas experiencias de construcción de vivienda estatal en las últimas décadas del siglo pasado. Y son proyectos que también entran en relación con tejidos de vivienda informal, asentamientos, villas de emergencia. En esta axonometría de una escala
como de contextual, bastante grande, nos interesaba anotar la relación que los edificios que estábamos proyectando, que son estos que se encuentran acá pintados en un tono más oscuro, establecían con todos estos tejidos no convencionales de la ciudad, encontrando algunas formas de continuidad y diferencia con todo lo que lo rodea, catalogando cuáles eran todas estas otras intervenciones que podíamos establecer relación con el proyecto, para después estudiarlos de forma aislada. Mirando al proyecto en una escala más cercana, podemos ver que en estos dibujos, en el edificio de tramo, el que está acá a la izquierda, y de esquina, este que está a la derecha, ambos tipos sitúan los espacios comunes en la parte más alta del proyecto, en la parte superior de los edificios, dando importancia a lo común, en donde se puede tener las mejores vistas del entorno bajo dos figuras arquetípicas difundidas históricamente en Buenos Aires: la loggia y la cúpula, ¿no? Ahora reversionadas en esta lógica del espacio común. Como se puede ver en estos dibujos, están intensificados y jerarquizados los espacios comunes en los dos tipos edilicios de la propuesta, difuminando o volviendo menos relevante las áreas privadas, ¿no? Para justamente marcar cómo es la situación o el vínculo de todos esos espacios comunes que se van articulando. En esta serie se relaciona al tipo de edilicio con su configuración, con las unidades que lo componen. Podemos ver la envolvente edilicia al mismo tiempo de cómo está compuesta por los distintos tipos de unidades que hay en el edificio. Este es otro caso, que es un edificio de vivienda colectiva ya de baja densidad, también en la ciudad de Buenos Aires, es este. Y en estos dibujos ensayamos la relación del edificio con su tejido, entendiendo a través de esta axonometría la escala del sector, la determinación de la trama, el tamaño de las parcelas y su forma, la continuidad o discontinuidad entre el edificio y los tejidos y los tipos predominantes del contexto inmediato. También con este dibujo, con este documento, podemos entender la relación del espacio público de la calle y su transición gradual a los espacios comunes, cómo se vinculan y articulan estos espacios, y dónde el espacio privado de la vivienda encuentra formas de vinculación con esos espacios a través de los patios y las terrazas, ¿no? También volviendo desde esos lugares menos privados, poder encontrar algún tipo de articulación y de visibilidad de los vecinos. Este dibujo se concentra especialmente en todo el problema de la envolvente y de los espacios públicos y comunes, y vacía y borra del dibujo todos los interiores de las unidades. Este documento, que es la cara inversa del dibujo que veíamos antes, anota el interior de las unidades de vivienda, vinculando los dos tipos de unidades diferenciales que hay en el edificio y que se repiten una cantidad de veces, y entiende la complejidad en su vinculación y las diferencias entre una unidad inferior que tiene un desarrollo horizontal y una unidad superior que tiene un desarrollo vertical, anotando no solo su configuración, la configuración de su envolvente, su relación con el exterior, sino también imaginar algunas formas en que ese edificio podía ser ocupado, qué clases de actividades y qué clases de usos daban lugar a esos espacios que estaban definidos. Construyendo estos dibujos ahora, diferenciando cada una de las unidades con mayor especificidad, anotando siempre esta relación entre infraestructuras y formas de ocupación, y especulando anticipadamente algunos tipos de vida que podían darse lugar en estas viviendas. Con estas unidades compactas, ver también esas posibilidades de cómo podían ser ocupadas y cómo podía diferenciarse la clase de ocupación que podía darse en una unidad en relación a la otra.
o este dibujo finalmente que define ya no un problema de ocupación y de formas de vida, sino más bien imaginar una secuencia o un desarrollo de la secuencia constructiva o el ensamblaje de las partes, imaginando ya en el tiempo una secuencia de cómo iba a desarrollarse el proceso de la construcción de la obra. Acá podemos ver cómo ese dibujo, que era una especulación o una proyección, guía la forma en la cual se montan esos elementos y van definiendo las partes del edificio. Así estas dos series de dibujos, a pesar de ser de proyectos distintos, de escalas distintas, como hacen esta secuencia entre entender cuál es la relación entre el proyecto y su contexto, como estos dibujos de mayor escala que definen algunas cuestiones urbanas, dibujos que se ponen en atención los problemas de los espacios comunes y la relación entre las partes, y dibujos que se concentran en el problema de lo doméstico, de cómo definir el espacio privado y los tipos de usos de sus habitantes. Y volviendo al libro La vida e instrucciones de uso, en su prólogo encontramos esta cita que viene al caso, que dice: el objeto considerado, ya se trate de un acto de percepción, un aprendizaje, un sistema fisiológico, o en el caso que nos ocupa, podemos intercambiar un puzzle por un conjunto de viviendas, no es una suma de elementos que haya que aislar y analizar primero, sino un conjunto, es decir, una forma, una estructura. El elemento no preexiste al conjunto, no es ni más inmediato ni más antiguo. No son los elementos los que determinan el conjunto, sino el conjunto el que determina los elementos. El conocimiento del todo y de sus leyes, del conjunto y su estructura, no se puede deducir del conocimiento separado de las partes que lo componen. Esto significa que podemos estar mirando una pieza de un rompecabezas 3 días seguidos y creer que lo sabemos todo sobre su configuración y su color, sin haber progresado lo más mínimo. Solo cuenta la posibilidad de relacionar esta pieza con otras, y en este sentido hay algo común entre el arte del rompecabezas y el arte del Go. Solo las piezas que se hayan juntado cobrarán un carácter legible, cobrarán un sentido. Considerada aisladamente, una pieza de un rompecabezas no quiere decir nada, es tan solo pregunta imposible, reto opaco. Pero no bien logramos, tras varios minutos de pruebas y errores, o en medio segundo prodigiosamente inspirado, conectarla con una de sus vecinas, desaparece, deja de existir como pieza. La intensa dificultad que precedió aquel acercamiento, y que la palabra puzzle, enigma, expresa también en inglés, no solo no tiene ya razón de ser, sino que parece no haberla tenida nunca. Hasta tal punto que se ha hecho evidencia. Las dos piezas, milagrosamente reunidas, ya solo son una. A su vez, fuente de error, de duda, de desazón y de espera. Podemos ahora, habiendo estudiado aisladamente y en escalas diferentes, reunir las piezas del caso de estudio en un entendimiento más general de su forma. Para poder hablar sobre la proyección axonométrica, luego vamos a leer algunos textos, pero antes que eso, vamos a leer la consigna del TP2, que es lo próximo es el próximo paso del ejercicio, que se llama envolvente, tejido, articulación, mediaciones. Y dice: el trabajo se realiza en equipo entre 2 estudiantes, como vienen trabajando hasta ahora, con atenciones temáticas y formas de notación comunes. Cada estudiante realizará una lámina con responsabilidad individual. A partir del caso asignado y de lo que vienen desarrollando el trabajo práctico 1, cada estudiante realizará una axonométrica de la obra, desarrollando una investigación gráfica que describa, mediante la notación, los problemas de organización del caso, sintetizando las observaciones realizadas en el TP anterior y enfocando especialmente en la relación entre forma y modos de habitar. Lo que pretende este ejercicio es que sigan dando forma a las atenciones
que ya vienen desarrollando durante toda la cursada, pero que ahora utilicen como instrumento la axonométrica y estas nuevas atenciones de pensar en cómo no solamente las infraestructuras son capaces de ser miradas con atención, sino también empezar a encontrar pistas sobre cómo activan otro tipo de problemas sus formas de ocupación. Y nos interesa ahora hacer un poco de foco sobre esta herramienta, el dibujo axonométrico, que es el que vamos a desarrollar a partir de esta etapa del trabajo. Y para eso vamos a leer un pequeño extracto de este texto de Stan Allen, que se llama Proyección axonométrica, nuevas geometrías y viejos orígenes. Dice, la proyección paralela aparece cada vez que surgen cuestiones de mensurabilidad, predicción y verificación. Por lo tanto, no es sorprendente que las primeras descripciones sistemáticas de la proyección axonométrica ocurran en un contexto militar, donde era originalmente utilizada para graficar las trayectorias tridimensionales de los proyectiles de artillería. En los siglos XVIII y XIX se enseñaba dibujo axonométrico en las escuelas de ingeniería y su desarrollo estuvo estrechamente relacionado con la mecanización e industrialización. La axonometría combinaba la inmediatez de la visión en perspectiva con la mensurabilidad y transmisibilidad de las proyecciones ortogonales. La proyección axonométrica, originándose en el mundo abstracto e instrumental de las disciplinas técnicas, no pretende mapear la visión. Se ocupa, en cambio, de la construcción y de la consistencia de la medición. Y vamos a ver algunos dibujos que nos interesaba especialmente poner atención. Por ejemplo, estos dibujos de Le Corbusier, de los proyectos para Argelia de la década del 30, donde pone en relación al proyecto con su entorno cercano, como el proyecto es esta torre que está acá en la punta, lo pone en relación con su entorno cercano y construye en esta axonometría con algunas técnicas específicas para representar y anotar tanto la edificación como también la vegetación y el uso de algunas texturas que permiten describir la forma de la trama de la ciudad a medida que nos vamos alejando del centro, ¿no? Va perdiendo parte de la definición y va volviendo más abstracto el dibujo a medida que nos alejamos del centro o de lo que está tratando de definir con más atención. Y cómo va gradualmente cambiando entre sus bordes y sus formas de notación entre el centro y los bordes. En el plan Poisson de Le Corbusier, que dibuja París con las mismas técnicas que Nolly un par de siglos antes había hecho, donde describía la relación entre el espacio público y privado. Dejando en blanco lo público y pintando de negro lo privado, vemos que no solo encontramos las calles, plazas y parques en blanco, sino también los edificios públicos, o podíamos ver en este mapa de Roma de Giambattista Nolly, ¿no? Donde no solamente registra la calle, como eso que se ve en blanco, y las plazas o las piazzas, sino también los interiores de los edificios públicos que en ese momento eran los edificios religiosos, ¿no? Podemos ver que entonces no se trata de un plano de lleno y vacío, de ocupación y de lo que es libre, sino que es un plano que intenta poner en foco la categoría del espacio público. Sobre este mismo proyecto, Le Corbusier también va a realizar estas axonométricas que describe al mismo tiempo los edificios, pero también algunos signos de ocupación, ¿no? Los arbolados, la vegetación que hay alrededor, el avión que está pasando por encima de la ciudad, que además era parte de los auspiciantes. La fábrica de aviones Guasán era el que le daba el nombre al proyecto, con una técnica de notación que se vale sobre todo de los trabajos sobre la superficie, ¿no? Sobre encontrar con qué textura y con qué grado de rugosidad se va describiendo cada una de las caras para definir esas continuidades entre partes. Unos años después, en 1978, Rem Koolhaas publica el libro de New York,
que es un manifiesto de la arquitectura que toma como objeto de estudio la evolución de la ciudad de Nueva York, entendiendo sus lógicas como un modelo de urbanismo paralelo a las ideas que venía desarrollando el movimiento moderno y que podemos ver en el plan, por ejemplo, de Le Corbusier. Aparece en este proyecto la torre como un imaginario disponible que converge a fines del siglo XIX con una disponibilidad técnica que permite convertirse en el tipo arquitectónico capaz de albergar los nuevos paradigmas, los nuevos usos de la cultura del nuevo siglo. Será al mismo tiempo centro de negocios, comercios y viviendas urbanas. Hay algo particular en esta imagen que es pensar cómo el basamento de los edificios funciona casi como una repetición, como una especie de lógica de tipo, y donde luego del basamento hacia arriba aparece la singularidad que va adquiriendo cada una de esas manzanas regulares en Nueva York. Y en una serie de dibujos producidos por Rem Koolhaas y bueno, por su estudio OMA, vamos a ver distintos usos de la axonométrica para empezar a estudiar y a trabajar especialmente sobre algunos problemas. Por ejemplo, este que es un dibujo para un concurso de viviendas, donde empieza a poner en relación el proyecto con una serie de otros edificios que le resultaban interesantes y con los que podía establecer alguna relación particular en la misma ciudad. Esto es en Berlín. Entonces aparecen anotados en esta axonométrica que solamente define las calles y como la trama de la ciudad y deja en blanco el interior de las manzanas en 2 dimensiones, pero dibujan axonométrica con volumen y con mayor grado de atención algunos proyectos con los que quería relacionarse, como el muro, el punto de Checkpoint Charlie, un proyecto de Gilbert Seimer no construido, pero que le interesaba también como un marco o un contexto cultural en relación al proyecto, o también el proyecto de Mies van der Rohe que había hecho en Berlín, que tampoco se construyó, pero con el que también quería entrar en relación. Entonces el dibujo, podríamos ponerlo en relación con la axonométrica que veíamos antes de Made in Tokyo, pone en relación solamente algunos elementos y no construye la totalidad, sino que define sus atenciones específicamente. En este caso, donde vemos este conjunto de viviendas que va anotando sucesivamente diferentes condiciones de ese proyecto, ¿no? Donde podemos ver en la parte inferior las condiciones, digamos, de la relación entre la calle y la planta baja de las viviendas. En el tramo medio podemos ver cómo esto empieza a vincularse verticalmente, y en la última parte ya podemos entender la lógica de las envolventes en el mismo dibujo, ¿no? Es un dibujo que actúa selectivamente sobre qué tipo de información describe en cada parte del proyecto. Y en ese mismo proyecto utiliza también otras técnicas, que es el uso de la superficie, el uso de la transparencia, ¿no? De empezar a darle cualidad a los materiales que componen al proyecto, y empezar a entender cómo esas diferencias ahora en esta construcción de superficie también da otro tipo de cualidad y da otro tipo de información distinta al dibujo anterior. Sí, de nuevo aparecen en el mismo proyecto una serie de dibujos donde cada uno va prestando atención y va describiendo temas distintos, ¿no? Desde el primer dibujo, que era más urbano, de entender la relación entre el proyecto y su contexto, hasta estos que van definiendo con mucha mayor atención la forma del espacio privado, del espacio común y las cualidades materiales. Es otro proyecto para un concurso para el Parlamento holandés que realizó junto con Elias Engelis y Zaha Hadid, y de la cual también vamos a ver una serie sucesiva de dibujos para el mismo concurso. Interesante el dibujo que pone en relación al proyecto, o sea, su propuesta, en relación a su contexto inmediato, cómo se articula lo que están proponiendo con los edificios contiguos, ¿no? Y también ensayan esta otra axonométrica, que es
realmente muy interesante porque hace uso de dos recursos que estaban históricamente aislados, que era por un lado el Noli, que tenía como la lógica de ser un plano donde registraba la planta baja, o sea, la planta pública, o donde se registraban en la antigua Roma el estrato público de la ciudad. Ahora lo vuelve un plano que por momentos se vuelve bidimensional, registrando algunas cualidades que hay en la ciudad donde se inserta, o en el área donde se inserta el proyecto, pero vinculando al proyecto, que era un edificio público, ahora en una secuencia axonométrica de cómo esos espacios públicos o comunes, o bien las áreas más públicas de ese proyecto, empiezan a articularse también con el espacio de la calle o el atrio que antecede al edificio, la relación con la calle y con todos los espacios públicos de esa ciudad. Y para el mismo proyecto, este otro dibujo usa otros recursos para anotar, ya no tanto la descripción interior del espacio público, de los espacios de circulación, sino algunas cualidades materiales que ponen en relación al edificio con los edificios que lo rodean y entender a través del uso de estas superficies de texturas y colores variados cuál es esta relación cromática o estos grados de continuidad entre la ampliación para este nuevo edificio y lo preexistente. O en este dibujo que intenta, con una técnica similar a la anterior, dar cuenta ahora de la relación de los espacios en el interior del proyecto, ¿no? Cómo empiezan a articularse la secuencia desde el ingreso y cómo las escaleras y las circulaciones empiezan a darle continuidad a todas las partes que componían el proyecto. En este último dibujo aparece seleccionada y puesta en relación como todo este sistema de circulaciones, como todas las conexiones del edificio entre lo nuevo y lo viejo y cómo es la forma de circular en el interior, dando cuenta de cómo sería el uso de ese espacio. Entonces la axonométrica nos permite como hacer estos dibujos que pueden ser muy continuos y describir muy extensivamente el proyecto, o ser muy selectivos, caracterizando muy especialmente solamente algunas partes, eligiendo qué es lo que queremos dibujar y con qué recursos, con qué técnicas, qué elementos vamos a usar para poder entender cuál es el tema que queremos estudiar con ese instrumento. Por último, podemos ver en este otro proyecto del City Hall, donde ahora vemos un dibujo de técnica, digamos, donde se pone en juego la línea en relación con su contexto y donde se intensifica el proyecto en sí mismo, ¿no? Diferenciándolo un poco de su contexto, dándole mayor intensidad, donde queda claro cuál es la relación del proyecto con sus tejidos, con su contexto más próximo, ¿no? Y en este dibujo que vuelve a usar esta técnica de poner en relación un plano similar al Noli de espacios de público y privado, ¿no? Como vuelve a trabajar sobre el problema de pintar en una superficie negra llena el espacio privado y dejar en blanco tanto la continuidad entre la calle, las plazas, los espacios comunes, como también los interiores de algunos edificios públicos. Y de nuevo el recurso de trabajar al proyecto en 3 dimensiones en axonométrica, entendiendo que ya ese espacio público es continuo y ya no es bidimensional, no solamente a nivel de la planta baja, sino que hay partes del edificio que son continuas con ese espacio público y que se seleccionan y se dibujan con la misma técnica, pero ahora trabajando, incorporando la dimensión Z de la altura y trabajando este dibujo entre las 2 y las 3 dimensiones. Ahí vemos en relación estos últimos 2 dibujos, ¿no? Como el que
anota de una forma análoga en 3 dimensiones todo el contexto, pero diferencia al edificio, trabaja sobre el problema del envolvente y cómo a través de la superficie dar cuenta de cómo es ese envolvente. Y el segundo dibujo que está anotando la relación entre el espacio público y privado. Muchas gracias. Bueno, no sé si quedó clara la consigna o la nueva etapa del ejercicio. La idea es una consigna bastante abierta, con poca especificidad, porque pretende ser abierta para que cada uno pueda entender y tenga un rango, digamos, abierto para que cada investigación y cada trabajo adopte una línea particular con la condición específica de que intente trabajar con la axonométrica, ¿no? con el instrumento de la axonométrica como condición que unifica a todos los trabajos, pero que de algún modo pone en evidencia las atenciones que seguramente ya vienen teniendo sobre los casos. Así que los temas pueden ser muy diversos, pero un poco la teórica intenta poner en relevancia, poner la atención sobre algunas categorías específicas, ¿no? Como pensar el problema del tejido, pensar el problema del espacio público, el pensar en las condiciones que hay entre el tipo y las formas de ocupación, cómo de alguna manera los espacios que definen los edificios que estamos estudiando afectan al comportamiento de las personas, digamos, qué grado de acción tienen esos espacios sobre el comportamiento social, o bien cómo algunas prácticas sociales se mantienen de algún modo repetidos y entendidos como tipo, más allá de los espacios infraestructurales, ¿no? Esa es una pregunta que cabe hacerse en cada uno de los trabajos, en cómo se accionan esas relaciones, ¿no? Si el espacio determina el comportamiento o si algunas prácticas de alguna manera transforman el espacio. Y también poder prestar atención sobre las transformaciones que pueden darse en el tiempo, sobre las formas de habitar que vienen implícitas en el proyecto y las que se pueden registrar con ese proyecto en la posocupación o cuando eso ya está habitado, como entender como esta nueva herramienta de la axonométrica también como un instrumento que nos permite poner en relación como muchas capas de información juntas y entender de qué manera anotar todo eso de una forma precisa, posible de ser medida y dibujada, ¿no? Sí, digamos, uno podría, en forma de ejemplo, pensar en algunas cuestiones, ¿no? Como, por ejemplo, en un caso que para mí es muy conocido, en el barrio Grafa o 17 de octubre o San Martín, ¿no? Cómo se producen esas modificaciones desde la vivienda particular, ¿no? Desde cómo los ocupantes definen, transformar o redefinen la condición de la infraestructura, transformando esos espacios, ¿no? Como cambiando la condición de las cocinas, de los lavaderos, o bien la relación de esas cocinas con su exterior, cambiando ventanas, modificando sus espacios, etcétera, o bien cómo se transforman esos espacios comunes, por ejemplo, la condición inicial de la escalera como condición común del proyecto, que a lo largo del tiempo empiezan a encontrar un límite nuevo, que es la posición de unas puertas que no existían a priori,
o bien como el espacio intermedio entre monoblocks o pabellones empiezan a adoptar nuevas cualidades porque los usuarios empiezan a plantar árboles, ocuparlos con sillas, bancos, juegos, canchas de fútbol, piletas de natación en verano, donde esos lugares se terminan llenando de un montón de pelopinchos, que de alguna manera empieza a haber también una especie de aceptación y digamos, como un nuevo contrato entre vecinos para que eso sea una forma posible de ocupación del espacio público o del espacio común. Entonces, todas esas cuestiones pueden ser parte de lo que uno anote en esta descripción axonométrica, ¿no? No solamente las condiciones iniciales, ideales de los proyectos, sino cómo esos proyectos fueron transformados y accionados a través del tiempo por sus usuarios, ¿no? Que en algunos casos sucederá en mayor medida, quizás aquellos que tengan mayor historia, o los muy recientes tendrán que en todo caso ver con mayor atención y de un modo quizás más especulativo cómo se produce ese tipo de acciones en tan corta vida del edificio, ¿no? Pero que, digamos, tratar de mirar con atención cómo se ocupan los lugares, cómo se habitan esos espacios que posiblemente en el proyecto tenían algún tipo de condición y que a lo largo del tiempo pueden variar, o que inclusive uno puede especular sobre cómo pueden variar a través del tiempo, ¿no? Cómo pueden cambiar, cómo pueden ser transformados a través del tiempo. Bueno, no sé si alguien tiene una duda o si los docentes tienen ganas de comentar alguna cuestión en particular. Prenden el micrófono y comentan lo que quieran. ¿Quedó claro? O sea, no hay dudas. Consulta, la cantidad de dibujos es, digamos, dependiendo de lo que uno quiere dar a informar respecto a la obra. Sí, tal cual. Lo que sí es pues un dibujo por cada estudiante mínimo, ¿no? Es como un trabajo de investigación que producen cada uno de los integrantes del equipo. Digamos que el mínimo es hacer un dibujo, que ese dibujo puede ser un despliegue de distintas anotaciones, ¿no? O bien puede ser un dibujo que integre. Por ahí que o sea, que tanta información, los detalles que puede llegar a tener el dibujo, más en una perspectiva, por ahí se hacen en distintos, digamos, distintos dibujos, como para que se entienda un poco el contexto. Sí, tal cual. Es una axonométrica, digamos, pero digamos, es la forma en la cual se adopta el documento. Es un documento que tiene un cambio de escala, que anota con más detalle alguna cuestión en particular, y se configura como una especie de constelación, digamos, de documento en el cual se agrupan distintas escalas, pero que anotan problemas específicos. Puede ser, digamos, una forma de pensar el trabajo. Pero tratando de pensarlo como un único documento, o tratar de hacer el esfuerzo de pensar que toda el despliegue de información que quieran tocar se pueda concentrar en uno. Si eso no es posible, podríamos trabajar más de uno, o hacerlo como una serie que maneja más o menos al mismo tiempo. Siempre tengan en cuenta que cada estudiante sigue trabajando con el acercamiento, uno trabaja con el microscopio y otro con el macroscopio, como cada uno sigue concentrado en algunas atenciones, entonces entre los dos trabajos van a armar un par que va a dar cuenta como de estas dos escalas. No es que cada uno de los dibujos tiene que dar cuenta de todo lo que pasa en el edificio.
es más importante que traten de concentrarse temáticamente que traten de desplegar la totalidad. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Bueno, en relación a la teórica, me parece que está bueno sumar esto que introducían Mariano y Ludmila como la post-ocupación, es como un término muy interesante, sobre todo porque mucha de la información, o sea, están trabajando por un lado con documentos viejos, algunos, en muchos casos la documentación es más como antigua, pero después hay fotos más de ahora, o Google Maps, etc. Las herramientas un poco oscilan en esa tensión temporal entre un proyecto original y poder ir a verlo ahora o reconocer registros más contemporáneos. Y me parece que está bueno que los trabajos logren como pensar un poco esa tensión y ver cómo qué se transformó, cómo poder registrar estas como alternancias temporales, qué aparece de nuevo, esto de la apropiación más como de los usuarios, o mismo, no sé, cuestiones más como también del contexto, ¿no? Porque estos proyectos fueron pensados muchos en contextos muy lejanos temporalmente, y la ciudad en ese momento era de una forma determinada y ahora la ciudad es de otra. Entonces también me parece interesante como que puedan los dibujos reconocer esta tensión, que es como, bueno, uno proyecta en un espacio en un momento determinado, especulando con que va a pasar ciertas cosas, y después eso, en el correr del tiempo, se transforma, cambian los códigos, aparecen excepciones a los códigos, entonces hay un montón de especulaciones que uno a veces hace que de pronto quedan como en tensión con otras decisiones que vienen en otros tiempos, por otros proyectistas. Y un poco las ciudades como es un poco este mundo como de muchas tensiones en constante transformación que le van dando forma. Sobre todo la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que está como muy signada por lo irregular o por lo como en un lote pasa una cosa, en el otro pasa otra. Es así como tenemos medianeras gigantes al lado de edificios muy bajos. Y mismo, no sé, por ejemplo, también lo hemos hablado con varios estudiantes míos, el tema más de la casa colectiva Martín Rodríguez, y como, o sea, como al lado tiene una serie de torres que son muy distintas al tejido más normal que suele tener la ciudad, también en relación a lo que está al lado del museo y la escuela, entonces ahí hay como un momento interesante, me parece, a detectar. O el barrio del Cura Paligüe también tiene como muchas atenciones a nivel urbano, entonces me parece que está bueno prestar atención a estas cuestiones. Buenas. Sí, yo tenía una consulta, quería saber si entendí más o menos un poco de dónde iba la mano. Cuando estaban hablando de los grafitis, de las pelopintos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a mí en el caso que nos tocó a mi compañero y a mí es el de los perales. Y los perales estuvimos viendo por Google Maps y porque tengo el barrio cerca, todo, las cosas que se fueron transformando o poniendo, como en el caso de parrillas, el caso de mesas fijas, y esto también de que la pelopincho entre medio de las casas, o medio también la circulación en altura, que para ir de una casa a otra tenés que pasar por el vecino, y etcétera. Todas esas cosas axonométricas, ¿tenemos que volcarla en forma de representación para dar énfasis a eso? ¿O la estoy pifiando? No, digamos, si vos venís trabajando y anotando alguna cuestión en particular, estaría bueno todo eso que venís viendo y que ya observaste pueda tomar algún tipo de presencia en este trabajo, digamos, ¿no? Quizás anotándolo de forma en la cual se defina
cuál es como el estado inicial del proyecto, cuál es su momento ideal, digo, se me ocurre que podría ser una forma de pensarlo, o la forma en la cual el proyectista o los proyectistas pensaron el conjunto edilicio y cómo eso a lo largo del tiempo empieza a ser transformado por acción de sus ocupantes, como vos decís, la inclusión de las parrillas, digo, todo eso es interesante, y pensar también en cómo le das atributo a ese dibujo para que se entienda un poco esas diferencias, ¿no? De dónde aparecen esas cuestiones, si uno puede estudiarlo casi como si fuera un patrón, algo que aparece no solamente en un momento, sino que aparece repetidamente en el barrio, ¿no? Porque uno podría pensar si eso es una cuestión contingente o si es casi una cuestión que se vuelve como bastante sistémica, ¿no? Digo, esa situación de la parrilla o de los bancos que ponen los vecinos o no sé, la plantación de plantas enfrente de alguna de las casas, ¿es un patrón repetido o es algo que se vuelve absolutamente específico, contingente? Eso me parece que es interesante porque pone bastante en relación a esto que pretendían hacer los trabajos de WOW en las 3 investigaciones que hacen, que es no dibujar la contingencia, no dibujar aquello que no tiene un patrón de repetición, sino por el contrario, aquello que parece ser singular, tratan de encontrarle una forma de describirlo y darle una continuidad con otras, digamos, con otras cosas que van encontrando, ¿no? Entonces, no es dibujar miméticamente aquello que no encuentra ningún grado de sistematicidad, sino justamente esto que vos decías, tratar de ver y entender si eso sucede en más de una ocasión y clasificarlas, catalogarlas y describirlas, ¿no? Lo mismo, digo, eso que vos decías podría ser con la transformación de las condiciones edilicias iniciales, ¿no? Hay patrones que definen dónde se hacen esas transformaciones. Se puede clasificar los tipos de esas transformaciones, digo, ¿cómo son? ¿Son siempre las mismas? ¿Son parecidas? ¿Son cada una distinta? Ahí es donde se vuelve interesante el trabajo, ¿no? No por la singularidad, sino por entender eso como una especie de patrón donde uno puede reunir casi ese tipo de acción como una forma de modificación del proyecto inicial a una condición necesaria de los habitantes, ¿no? O una especie de contrato social entre los habitantes para producir esas transformaciones. Digo, si empiezan a mirar con atención, se van a dar cuenta que esas acciones no son una singularidad, sino que muchas veces son sistémicas, muchas veces son una forma de producir en el tiempo la misma acción repetidamente por muchos usuarios distintos. Sin embargo, como no es el único tema sobre el que podrían trabajar, como la transformación o la posocupación, ¿no? Como el incorporar los problemas de las formas de habitar pueden tener que ver con algunas continuidades con las cosas que ya estaban estudiando. Estoy pensando, no sé, porque la semana pasada justo escuchaba a alguien en el grupo de Agustín que estaba trabajando sobre el problema de la sombra arrojada de los edificios, sobre los patios. Entonces, poner en relación como la medición de la sombra puede dar lugar a pensar de qué manera se ocupan esos patios en relación al asolamiento que tienen o la vegetación que hay ahí. Y eso puede ser dibujar con mayor intensidad en algunos lugares y dibujar con menos intensidad otros para prestar atención sobre algunos temas, o algunos dibujos que veíamos antes, no sé, de los proyectos de Colfas, donde solamente dibuja los sistemas circulatorios. Entonces podemos imaginar cómo pasaba en el edificio de Flores Prats, cómo es la relación entre la calle, los umbrales, los espacios públicos y los espacios privados, y entonces imaginar cómo es el recorrido de una persona caminando por ahí no necesariamente implica dibujar a la persona, sino
es a veces seleccionar qué es lo que dibujamos. En ese sentido, como lo que tratábamos en la teórica era como de traer un abanico bastante grande de temas que les despierten a ustedes y les resuenen sobre lo que ya vienen estudiando. Deberíamos tratar de buscar la mayor grado de continuidad entre el ejercicio que vienen haciendo y lo que ahora se va a desplegar. No es que todos tenemos que salir a buscar la parrilla que se agregó en el jardín ni nada así. Es importante como eso, que sea continuo y que incorpore información nueva, que si necesitamos buscar información nueva de registros que todavía no teníamos, como ponernos a buscar fotos de habitantes, fotos que hay dando vueltas en Google, si hay videos antiguos o videos nuevos que podemos encontrar, otro tipo de material que nos permita ver cosas que hasta ahora no estábamos viendo por ahí en la documentación gráfica y que nos dé cuenta de algunos de estos temas, pero que no implique como cambiar de dirección completamente, sino tratar de ser continuos con lo que ya estamos estudiando. ¿Los docentes quieren agregar alguna cuestión que lo vuelva más específico con los trabajos que tienen en su comisión para, de alguna manera, tratar de enfocarlo más específicamente sobre algún tema en particular? Hola a todos. Creo que va a depender bastante de los trabajos, ¿no? Es algo que ahora podemos hablar en las comisiones, pero parece que va a ser bastante distinto, por un lado, dependiendo de los trabajos por dónde estaba yendo cada uno, y también dependiendo de los casos, ¿no? Como, me imagino que hay unidades que en algunos de los conjuntos que son más genéricas, entonces uno puede especular más con sus formas de ocupación, y otras más específicas en donde quizás los ensayos sean distintos y quizás otras, por ejemplo, pensando en Piedrabuena, hay un problema o un tema muy específico con el problema de las circulaciones públicas que quizás alguno de los trabajos toma y despliega como el trabajo por ahí. O la tecnología, ¿no? El montaje. ¿Cómo? O la tecnología, el montaje, la forma de montar que adopta Piedrabuena, quizás Sí, es verdad. tiene un grado de singularidad para poner atención en eso. Claro, es que digo, es totalmente distinto al enfoque que seguramente un trabajo de grafa tenga. Así que, digo, ahí va a ser como el espectro en donde los trabajos se vuelvan bastante proyectuales y personales. Pero bueno, seguramente ahora en lo que quede de la clase lo podremos hablar en los grupos. Sí, perfecto. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más quiere comentar algo o pasamos a las comisiones? Bueno, podemos seguir en las comisiones con cada grupo y así ya ven más específico cada trabajo. La semana que viene vamos a tener también como otra segunda parte de esta temática con un mix que van a presentar algunos de los docentes también trabajos para ampliar un poco más la temática sobre el problema de los registros, de las formas de ocupación y las transformaciones, así que van a tener un poco más de material también para abrir el campo de atenciones. Nos vemos. Dale, nos vemos luego. Gracias. Chao, chao. Dale, Hasta luego. gracias.